Y continuamos con Tatik Carrión Ramos, hablando de literatura, hablando de las obras que llegó para presentar tanto a Villa María como a Córdoba en esta Feria del Libro. Tenemos Tierra de Cuervos, tenemos El Guardián de la Semilla de Oro, Los Cuentos Polifónicos, Las Horas del Insomnio, un buen número de obras en un recorte de años bastante corto, ¿no? Sí. Es una cuestión prolífica la tuya. No, lo que pasa, Daniel, es que yo tenía un poco de temor de publicar cualquier cosa. Bien. Entonces no quería publicar algo que más adelante me arrepintiera. Y pues esperé mucho tiempo, realmente. Mis primeras publicaciones fueron pues digitales, cuando llega el blog, cuando llega Facebook, cuando llegan esas notas. Entonces empieza uno como a publicar cosas por ahí, a ir como probando, a ir mirando qué funciona, qué no funciona. Claro. Pero ya pues decido lanzarme al agua y hacer pues la publicación de pues estos libros que estaban inéditos. Tengo muchos más inéditos, pero pues sí, ya era un poco como el tiempo de sacarlos a la luz. Bien. En primer punto, Tierra de Cuervos. Esta es una novela que me interesa mucho la realidad que de cierta manera expresa. Sabemos que decir que las obras son biográficas tiene que ver con respecto a subestimar al autor, así que no hablamos de novelas biográficas en cierto punto, sino que hablamos siempre de un contenido ficcional y que representa desde una voz un contexto particular e histórico, ¿no? Y más cercano a la cuestión rural, tal vez. ¿De qué va? Contame un poquito Tierra de Cuervos y qué comenta, qué cuenta. Bueno, Tierra de Cuervos es una novela colombiana que se desarrolla en cualquier pueblo. Bien. Puede ser cualquiera, e incluso puede ser latinoamericana, ¿no? Pero es muy, muy colombiana. Que, digamos, su propósito es contar el conflicto armado, cómo afecta la vida de las personas, de las familias y de los jóvenes, cómo a los jóvenes les cambia la vida ese conflicto en Colombia, en lugares más vulnerables como puede ser la ruralidad, ¿no? Como puede ser el campo. Entonces, pues Tierra de Cuervos lo que hace es contar varias historias dentro de una gran historia, y pues es una muchacha a la que le asesinan a su padre, que es líder social, que en Colombia ha pasado mucho el tema de estos asesinatos, estos exilios, bueno, todo este tipo de cosas que tal vez ustedes conocen porque han sido pues noticias internacionales. Y poderle darle voz a los jóvenes, porque nosotros los adultos siempre estamos decidiendo por los demás, estamos decidiendo por los niños y estamos decidiendo por los jóvenes, y si tú te das cuenta, el mundo no está mal por los niños y por los jóvenes, el mundo está mal por los adultos, ¿sí? Y muchas veces opinamos por encima de ellos, ¿sí? Y ni siquiera les preguntamos. Entonces, pues como yo soy docente y he trabajado y he estado en muchas lugares, instituciones de Colombia, conozco muy bien la realidad y pues bueno, quise darle voz a aquellos que muchas veces se les es negada. Claro, y en este punto, cuando hablamos de una localidad que, bueno, en este caso vos naciste en un poblado que está a 10 kilómetros de Bogotá, ¿verdad? Así es. Cuando uno habla de las situaciones caóticas, del conflicto social que genera una crisis económica, incluso cultural, o el hecho de tener que fijarse en otras cosas que se vuelven más urgentes que las que realmente son urgentes, que es el hecho de existir, ¿cómo es lejos de las grandes urbes esta cuestión? ¿Tiene el mismo impacto? ¿Es peor aún? ¿Cómo se da en la cuestión rural o en la cuestión de pueblos más pequeños esa necesidad de paz constante? ¿Cuánta intervención tiene la realidad en ese punto? No, pues efectivamente los campos son más vulnerables, ¿no? Pues está más lejos de los medios de comunicación. Claro. Les llega menos cosas de los que llega a la ciudad o a los pueblos intermedios. Las distancias, el tema de internet, por ejemplo, en pandemia, las escuelas rurales sufrieron mucho, mientras las escuelas, por ejemplo, de las ciudades tenían la opción de dar las clases por internet.
las escuelas rurales prácticamente se quedaban sin internet porque no llegaba la señal, ¿no? Claro. Entonces digamos que es más precario, ¿sí? Y en temas, digamos, como de violencia, de pedir ayuda desde una montaña. Claro. Sí, es mucho más duro, es mucho más difícil, es gente más aguerrida, es gente que ama la naturaleza, que le gusta su territorio y que muchas veces ha tenido que irse de allí precisamente por la violencia. Entonces, claro que se siente completamente distinto. Yo soy de Chía, yo me considero campesina, de ese Chía de antes, porque no puedo hablar del Chía de ahora, se parece mucho a Bogotá, tiene pues parecidos, no son iguales, pero digamos estoy cerca de la capital, quiero mucho Bogotá, tiene muchas oportunidades, pero las veces que yo he ido a hacer trabajo en territorio, en zonas lejanas, rurales, pues me doy cuenta que es otra realidad completamente distinta, ¿no? Entonces pues quiero hablar sobre eso. La cuestión académica a veces, o la cuestión incluso en medios de comunicación, termina torciendo los renglones o termina tergiversando las cosas. ¿En qué sentido? A veces uno termina hablando más con un secretario de educación que con un docente, termina hablando más con un líder sindicalista que con un obrero. Y entonces uno piensa que en todas las casas cuando uno abre la canilla sale agua y que en todas las casas todos tienen un teléfono cada uno. Y realmente, bueno, lo que seguramente busca Tierra de Cuervos es interpelar a que no todos estamos en el mismo punto y en el mismo lugar, ¿no? Exactamente. Hay otra obra por acá que es El Guardián de la Semilla de Oro, que lo tenemos por acá, que tiene el auspicio del Ministerio de Cultura. Quiero que me comentes un poquito sobre ella. Bueno, El Guardián de la Semilla de Oro, pues es un libro ilustrado, es un cuento de aventuras que siempre quise escribir y que pues no había tenido el momento, la oportunidad que se da en la pandemia, pero tú sabes que cuando uno escribe algo que ya tiene adentro, algo que ya tiene en la cabeza, que se ha venido desarrollando con los años. Entonces un poco el tema de mi cultura por territorio es que los indígenas se llaman los indígenas muiscas, ¿sí? En ese territorio, porque tenemos pues muchas tribus indígenas por todo Colombia. Un poco era como rescatar esas historias, esos mitos, esas leyendas, esas simbologías, esos personajes de la cultura muisca, pues para que no se olviden, porque si no hacemos un trabajo de memoria, pues seguramente se quedarán atrás. Entonces es importante pues para las niñas y niños que recuerden pues que somos, ¿no? El territorio lo marca uno, no es lo mismo ser colombiana que ser argentino, ¿no? Sí, entonces eso mismo pasa de manera interna en Colombia, no es lo mismo ser del interior que ser de las costas. Y eso hay que reconocerlo y pues hay que trabajar. Y pues el Ministerio de Cultura se le presenta el año pasado este proyecto y pues bueno, les gustó y gracias a eso, gracias al Ministerio de Cultura, por el cual también estoy acá, pues haciendo esta beca de circulación internacional, logro tener ese libro ya en físico y no solamente acá o acá, sino ya en el libro como tal, ¿no? Y nos quedan, sé que parece violento viajar tan rápido de un título a otro, pero quiero aprovechar para consultarte sobre todos y tengo a cuentos polifónicos y un poco traviesos, que este ya persigue otra manera u otra cuestión narrativa, tal vez no en una cuestión novela, sino más bien en relatos que se sitúan desde diferentes puntos o en diferentes tópicos, ¿no? Sí, así es. Es más divertirme. Este libro es más como para pasarla rico, como para crear, como para jugar con el lenguaje que es tan interesante, para ver la capacidad creativa que todos tenemos. Entonces, pues bueno, son diferentes tipos de narradores, diferentes tópicos como tú dices, las extensiones también cambian, entonces puedes encontrar un cuento de 2 páginas como puedes encontrar un cuento de 10 páginas, ¿cierto? Entonces, un poco como jugar con eso y precisamente esa polifonía es la que hace, digamos, como diferente este libro. Un poco romper con eso que el libro tiene que tener una sola temática y todos los cuentos tienen que ser iguales. No, pues eso es chéverísimo en las antologías de cuentos de miedo, en cuentos de viajes, en cuentos, sí. Pero en este caso, pues yo quería hacer un salpicón. Creo que me salió bien. Me quedan 2 cosas por las que puedo consultarte, que una tiene que ver con la zona de alta alternativo. Consultarte un poco de esa tarea, qué es lo que se emprende, cómo se trabaja ahí. Que sí me has investigado muy bien, ¿no?
Bueno, Zona de Arte Alternativo es una entidad que yo dirijo desde hace muchos años. Es una asociación sin ánimo de lucro, pues que busca trabajar 3 líneas: lo social, lo educativo y lo artístico y cultural, obviamente, sobre todo más desde la literatura, que es a lo que yo me dedico, y poder garantizar el derecho a la lectura y a la escritura a través de diferentes actividades de acceso libre. Digamos, en este caso, nosotros tenemos, pues, en las redes sociales, estamos haciendo de manera permanente productos visuales, audiovisuales, únicamente, digamos, auditivos o de imagen, que siempre están invitando, pues, a la lectura, especialmente de la literatura colombiana. Bien. Y además tiene, pues, una revista que se ha venido abriendo un poco más. Ya no solamente hablamos de literatura colombiana en esta revista, sino que tenemos invitados internacionales donde, pues, estamos dando a conocer el trabajo de otras personas en otros lugares del mundo. Claro. Entonces, pues, digamos, se han sumado varias personas, varias entidades para hacer eventos. Dentro de eso, pues, el evento más importante de nosotros se llama Fuerza de la Palabra, que es un encuentro de escritores que hacemos cada año, pues, que hasta el momento está solamente de manera nacional, pero que queremos que siga creciendo, pues, para poder justamente encontrar autores y lectores y poder conversar de las cosas que nos gustan. Bien. A modo de cierre, y hablando justamente de la cuestión literaria, hablando de tu tarea como docente, y hablando de mitos, de este mito de que la juventud lee poco. Decir que la juventud lee poco es decir que alguna vez se leyó mucho, y yo no sé si alguna vez se leyó mucho. Sí. En la cuestión docente, ¿cómo, o en la cuestión de estos eventos para democratizar la lectura o el acceso, o por lo menos hacer crecer el germen de lo literario, ¿con qué escenario te has encontrado? No, mira, la verdad, algo que acabas de decir que me gusta mucho es un mito que se digan que los niños y los jóvenes no leen más que nosotros. Lo que pasa es que leen cosas diferentes y no solamente leen en formato libro, porque es que tú ves una serie, estás leyendo, porque estás interpretando, te está llegando un contenido, ¿cierto? Entonces, los jóvenes están leyendo audiovisual mucho más que nosotros, ¿sí? Y van una serie, tras otra película, más una miniserie, o sea, todo el tiempo están llenándose de contenidos. Lo que pasa es que leen en otros formatos. Y además, pues, uno está leyendo el territorio también. Nosotros como ciudadanos somos lectores del territorio de manera permanente. Alguien que ama su territorio, si le tumban un árbol, se da cuenta de manera inmediata. ¿Y por qué? Porque siempre hay una lectura y una relación con el territorio. Entonces, yo sí pienso todo lo contrario. Lo que pasa es que no van a leer lo que nosotros queramos, van a leer lo que ellos quieran. Que me parece que eso es lo más importante de la lectura, porque es la libertad, ¿cierto? Entonces, pues yo considero que por lo menos los jóvenes en Colombia leen mucho. ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, acercarlos más a este formato de libro, que amen los libros, porque los libros jamás pasarán de moda, porque es fuente de conocimiento. Sí, el día de mañana, no sé qué pasa con el internet, pum, se acabó Netflix. Se llevó un montón de contenidos, pero si tú tienes el libro en la biblioteca, lo vas a tener para siempre. Entonces, un poco más es poderlos conquistar, ¿cierto? Que amen más los libros y que así que sigan leyendo y sigan haciendo esas cosas de manera libre en sus lecturas, llenándose de conocimiento en los formatos que quieran, pero también que amen mucho los libros y que empiecen a tener su propia biblioteca. Y en esta cuestión de que estamos todo el tiempo, o están tanto los jóvenes como los adultos, siendo atravesados por diferentes mensajes en diferentes puntos, a nivel teléfono, a nivel televisivo, a nivel audio, a nivel audiovisual en las calles, con carteles, con publicidades, con políticas. ¿Pensás que esta cuestión del lector contemplativo, que leía un libro y se lo apoyaba contra su pecho y miraba al horizonte reflexionando sobre esto, ¿pensás que corre un peligro, o que es distinto el tiempo de reflexión o de repensar lo mismo una y otra vez? Mira, ayer hablábamos justamente un poco de eso, y es que las épocas son diferentes siempre, ¿sí? Yo no puedo pensar que los chicos como ustedes, por ejemplo, van a pensar igual que a mi época, porque pues es, además que tenemos un tema de cultura atravesada, pero digamos, cada quien hace esos ejercicios de introspección y de reflexión de manera distinta, ¿sí? No podemos pensar en que, bueno, ayer hablaba con un poeta de acá, que se llama Juan Pablo Abraham, que también los invito a que lo lean y que lo conozcan, profesor de la Universidad de Villa María, y hablábamos que, por supuesto,
han cambiado muchos modos, pero el ser humano sigue sintiendo y sigue soñando y sigue leyendo y sigue reflexionando y las cosas cambian. Hace 20 años no teníamos un WhatsApp para comunicarnos, entonces nos comunicábamos de otra manera, pero nos comunicábamos, ¿sí? Ahora pues digamos tenemos un montón de herramientas que o nos facilitan la vida o nos esclavizan, ¿sí? Cada quien decide cómo lo usa, ¿no? Pero yo considero que cada época pues es distinta y que igual el ser humano sigue siendo un ser sentipensante y que los procesos de, digamos, de conmoverse, de observar el mundo, de sentir la palabra, etcétera, pues cada persona lo hace de una manera distinta y eso es maravilloso. Tati, la verdad que el tiempo ha volado en esta charla y agradecerte, la verdad, el hecho de habernos visitado y también agradecer a la gente de la biblioteca Dr. Alberto Carturelli por el espacio prestado. Claro, qué lindo lugar. Todos invitadísimos a que sigan viniendo a las bibliotecas. Los lugares más importantes de cada pueblo y de cada ciudad son las bibliotecas. Muchas gracias a toda la gente del canal, a ustedes y bueno, todas las personas que nos han apoyado. Los esperamos en la Feria del Libro de Córdoba. Tati Carrión Ramos con nosotros hablando de literatura aquí en Canal 20. Nosotros continuamos.